Soy Miquel Sánchez. Katisha Guerra. Hola, soy Valentina. Listo, bueno, egunon denoi eta mila esker etortzeagatik. Gaur aurkezten dugu crossover jaialdiaren bigarren edizioa. Eta, bueno, dakizuen bezala, jaialdi honen helburua telesailen kultura aztertzea da. Zalantzarik gabe telesaiak dira azken urteotako fenomeno kulturala aipagarri bat, espazio kulturalean leku garrantzitsu bat betetzen ari dira, seri buruzko analiziak, kritikak, gomendioak edo zein komunikabideetan aurkitzakegu, hitzaldietan behin eta berriz agertzen dira, eta beraz, kultura departamentuako ia derrigorrezkoa zen nolabait telesailen fenomenoa ikuspegi ezberdinetatik aztertzea, eta zentzu honetan horretarako eztabaidak, elkarrizketak edo proiektuak antolatu ditugu. Proiektu honen bazkide bezala, Kultur Factory, kultura agentzia dakagu, eta nire ondoan dago Jon Pol Arroyo bere arduraduna. Zan behar jaialdian iaz bezala bi eremu desberdinak izango ditugula. Alde batetik, gaia modu kritikoan jorratu nahi duten proposamenak, inguruak, elkarrizketak eta bar, eta Koldo Mitxelenan izango da proposamen hauen egoitza. Bestaldetik, telesailei buruzko ezagutza sakondu eta haiekin dibertitzea xede dutenak, eta jarduera hauek Tabakaleran izango dute bere egoitza. Jaialdian, telebistaren munduko sortzaileak eta kulturaren arloko kritikariak hartuko dituzte parte, beste batzuen artean, Maria Guerra, Alberto Rey, Lorenzo Mejino, Gaizka Izagirre, Jorge Carrión, Amaia García, Miquel Sánchez, Álvaro Nieva, ia 30 gonbidatuak izango ditugu. Euskal telesailak, emakumeak, sorkuntza prozesuak, telesailak eta politika, Game of Thrones, hauek izango dira ere beste batzuen artean edizio honetako gaiak. Azpimarratu nahi nuke ere, erakunde eta eragile garrantzitsuen babesa, Donostiako Zinemaldia, Tabakalera, Elias Kerejeta Zineskola edo Kutxa Kultur. Eta era berean ikusentzunezkoen sektoreko plataforma digital garrantzitsuenak, adibidez Movistar Plus, HBO edo AXN. Bueno, muy brevemente, buenos días y muchas gracias por vuestra presencia. Estamos presentando la segunda edición del Festival Crossover, Cultura de las Series. Y bueno, como sabéis, el punto de partida de este festival es el hecho de constatar que las series se han convertido en uno de los fenómenos culturales más relevantes de los últimos años, y el espacio que están ocupando, el destacado espacio que ocupan en la cultura en la sociedad actual. Series que tienen una enorme capacidad de tratar temas sociopolíticos que se adaptan a todos los canales de distribución y que sin ninguna duda son y se han convertido en parte de la conversación.
Todo esto a través de un lenguaje narrativo que también está influyendo mucho en todos los creadores de ficciones. Un lenguaje narrativo que no quiero decir que sea ni el más importante ni el lenguaje narrativo central, pero sí un lenguaje narrativo, desde luego, que puede ser el que mejor cuenta la sociedad del siglo XXI. Es por todo esto que así que desde el Departamento de Cultura de Diputación creíamos de obligado cumplimiento, ¿no?, abordar este fenómeno, no para ser complacientes con el mismo, sino para analizarlo también desde un punto de vista con un espíritu crítico y compartir con estos diferentes puntos de vista y estas reflexiones con el público en general. También, por supuesto, para disfrutar de las series y divertirnos con ellas, sin duda. En este viaje hemos buscado como socios a la agencia cultural Culture Factory, y aquí a mi lado está John Paul Arroyo y por ahí Josune Gómez, que son las dos patas de Culture Factory, y además también contamos con colaboradores de primer orden como el Festival de Cine, Tabacalera, la Escuela de Cine Elías Querejeta o Kutxa Kultur, y algunas de las plataformas de producción y distribución más importantes, empezando por Movistar, HBO España o AXN. Como el año pasado, las sedes serán dos, el Centro Cultural Koldo Mitxelena y Tabacalera. Cada espacio va a tener formatos diferentes o va a coger formatos diferentes. En el caso del Centro Cultural Koldo Mitxelena, la parte de análisis, de debate y de diálogo, que precisamente es una línea de trabajo que estamos implementando mucho en los últimos años y que queremos reforzar, mientras que Tabacalera va a coger la parte más lúdica, con proyecciones y otro tipo de formatos donde diversos especialistas pues, van a abordar también diferentes ámbitos del mundo de las series. Empezando por el repaso de la programación, inauguramos a lo grande el martes día 7 a las 7 de la tarde en Tabacalera con la proyección en exclusiva del primer capítulo de Vida Perfecta, serie escrita, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera y producida por Movistar, que nos acerca bueno, a la historia de tres mujeres en crisis y, como supongo que todos sabéis, ha ganado el premio a la mejor serie en el Festival de Series de Cannes. Tras la proyección de este primer episodio, Leticia Dolera va a mantener un coloquio con las otras dos protagonistas de la serie, Celia Freijeiro y Aisha Villagrán, un coloquio que va a ser moderado por la periodista María Guerra. La entrada es una entrada gratuita con invitación que se va a poder conseguir a través de la página web del festival, crossoverseriesfestival.com, también el mismo día en la taquilla, y que bueno, que a partir de hoy hemos distribuido también pues a través de diferentes canales, desde FNAC, Cinemaldi, el propio Koldo Mitxelena, etcétera, etcétera. O sea que va a ser bastante sencillo encontrar una invitación para acudir el día 7. De ahí nos vamos al miércoles, día 8, ahí sí vamos a Koldo Mitxelena, que no empezamos en el Koldo Mitxelena porque nos reúne en este momento las condiciones necesarias para la proyección, y por eso empezamos en Tabacalera, pero el día 8 volvemos al espacio natural de esta primera parte, que es el Koldo Mitxelena, y ahí vamos a revisitar la ficción televisiva vasca y vamos a contar con la participación de Olatxe Beobide, Ainhoa Larrañaga y Xavi Zabaleta, que van a conversar en un curioso recorrido por más de 30 años en la ficción televisiva vasca desde Goenkale, que si os recordáis, estamos hablando del año 1982, que surge de la mano de la televisión pública vasca, hasta el fenómeno actual que engancha pues, a un público más joven, que es Guasen. El jueves día 9 vamos con un diálogo que hemos titulado La extraña pareja, y que va a reunir a Borja Cobeaga y Diego San José, uno de los tándems creativos más importantes del audiovisual en todo el Estado, que también inician su carrera pues, con Vaya Semanita, como todos recordaremos, ¿no? Y que se han convertido en una referencia en el mundo de la comedia. Van a hablar ambos sobre el proceso de creación y las claves del género en un encuentro que sin ninguna duda promete ser verdaderamente divertido. El viernes 10 de mayo, otra mesa de diálogo en el Koldo Mitxelena a las 7 de la tarde, como toda la semana, y en este caso el título es Más allá de la mafia, series italianas del siglo XXI. Y aquí lo que se pretende es acercarnos un poco a esa eclosión de series en Italia, series de una factura muy potente, que pueden competir tranquilamente con series internacionales, sin ir más lejos, de Young Pope, de Sorrentino, o ahora el estreno de Gomorra, de la tercera temporada de Gomorra en la plataforma Sky, o sin olvidarnos de La amiga estupenda o de Suburra en Netflix. Alberto Rey va a ser el encargado de moderar el debate en el que van a participar Jorge Carrión, Marilena de Chiara y Lorenzo Mejino. Y de esta manera vamos a terminar, por así decirlo, ese primer bloque más enfocado al diálogo y al debate.
Tenemos un pequeño teaser de presentación de Vida Perfecta, lo vemos en 1 minuto, si os parece, y John Paul a continuación hace un repaso de la segunda parte del festival, ¿de acuerdo? Lo siento, María, es que no puedo firmar una hipoteca a 30 años contigo, no puedo. No es a 30 años, es a 25. Gustavo me ha dejado, Chris. Chris, ¿me oyes? Perdóname un segundo. Amor, me voy, vale que ya llego tarde. ¿Por qué no te planteas la reducción de jornada? Te diría que subieras, pero es que está María, mi hermana. Ah, vale. ¿Tú crees que soy una persona estricta? Es un poco rigidilla, ¿no? ¿Qué haces? Voy a hacer cosas muy locas. Voy a follar, voy a cantar, me voy a drogar. En internet siempre hay algún colado. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la presentación de la segunda temporada de Crossover, el Festival de Series de San Sebastián, de Donosti. Y voy a empezar continuando el repaso a la programación que ha iniciado Pachi, con el anuncio de la colaboración de nuevo con Estabay, el programa de cena y debate patrocinado por el Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa, que este año va a tratar el tema de la política en las series. Para ello nos van a acompañar 5 políticos que conocen de primera mano ese mundo, y tendremos a Itzole Araneta, Olaya Duarte, Denis Itxaso, Jon Insausti y Borja Semper. Pensad que esta sea la única vez que vais a poder oírles este mes sin hacer campaña, con lo cual os invitamos a sumaros, porque promete ser una cena muy divertida. Para moderar la charla estará Mariló García, que es colaboradora del País, coordinadora del apartado de series de la revista Cinemanía, y también es la creadora de la web Yo no me aburro. Es una de las webs más antiguas que hablan de series en España y es una auténtica conocedora del mundo de las series. Las entradas para este Estabay ya están disponibles. El sábado ya nos mudamos a Tabacalera, en un día que tendremos varias actividades que se repartirán en diferentes espacios dentro del edificio. Arrancaremos a las 12 en Cuchacultur con una charla que se llama Fuera de Series, porque se prepara en colaboración con el portal de series Fuera de Series, que actualmente es el líder en comunicación sobre series en el Estado, con más de 1 millón de visitas mensuales. En esta charla se hablará un poco pues, sobre la vida del periodista de series, los yankees, las visitas a los lugares de los rodajes. Nos encontraremos allí pues, con anécdotas, sobre estrellas muy especiales o estrellas muy cercanas. Después, a la 1, en el mismo espacio, en Cuchacultur, tendremos La Conquista de Poniente, una charla sobre Juego de Tronos, quizás la última serie que se va a consumir en el formato que estábamos acostumbrados semana a semana. Parece que la tendencia está cambiando, pero Juego de Tronos está aprovechando para generar la conversación a través de esa emisión semanal, y realmente creemos que es un fenómeno que hay que analizar, porque una serie tan especial y que a priori tiene condiciones que la hacen no para todos los públicos, porque se ha convertido en algo tan popular y porque se ha convertido en un referente. Otro de los temas que se abordarán en esta mesa será el tema de si va a existir un sucesor, si van a ser esos spin-offs de los que se hablan, si van a ser la adaptación del Señor de los Anillos por parte de Juego de Tronos. En esta mesa contaremos con Amaya García, con Gaizka Ezaguirre, con Adriana Izquierdo y también con Miquel Sánchez. A la tarde ya, a las 5:30, en la Sala Z, vamos a tener Success. Success es una serie creada por Denis Tanovic, el ganador del Oscar. El año pasado nos quedamos con las ganas de ponerla porque no llegó a tiempo, al final la serie no estuvo a tiempo para Crossover, y este año nos quitamos la espinita. Para acompañar este estreno, este HBO Original Europa, vamos a tener a Lorenzo Mejino, que va a dar una charla sobre la producción europea de HBO, que de alguna manera pretende acercarse a la sensibilidad de los creadores europeos y está creando series por toda Europa, desde Alemania, Serbia, y actualmente en España está desarrollando 3 proyectos a los que prestaremos especial atención: el de Ales de la Iglesia y el de Isabel Coixet, que ya están en rodaje, y por supuesto la adaptación de Patria, que tenemos muy presente, que se está rodando estos días muy cerquita nuestro. A continuación, a las 7, tendremos una charla con el tema de AXN, Mujeres de Acción.
AXN no ha podido hacer coincidir en su parrilla ningún estreno con Crossover, pero no ha querido perder la oportunidad de estar en Crossover después de la gran experiencia del año pasado. Entonces nos acerca a un programa de producción propia, Los Seriotes de AXN, y tendremos a Arturo González Campos, uno de los protagonistas de este programa, que conversará con Elena Neira, escritora y profesora y experta en series, y Raquel Martos, periodista, sobre el rol de las mujeres en las series actuales de acción, policías, detectives, todo ello se analizará poniendo un poco en perspectiva el momento actual con la evolución que ha tenido desde la serie, con la presencia de ese rol en las series en los últimos años. Después de esto nos iremos a las 8:30 ya a Cuchaculture, donde tendremos un evento que hemos titulado 3 familias para un trono, y en el cual reuniremos a 6 periodistas, bueno, realmente es un analista de guiones, un podcaster y 4 periodistas que debatirán y lucharán y se enfrentarán por defender, en su opinión, cuál es la familia que merece estar gobernando en el trono de hierro dentro de esa serie de la que todos estamos hablando. Una pareja defenderá a los Stark, otra a los Lannister y otra a los Targaryen. El año pasado el formato se probó con un enfrentamiento en el cual, en vez de enfrentarse 3 familias, se enfrentaban 3 series, y la verdad es que resultó muy divertido, fue todo un éxito. Entonces hemos decidido pues repetir, pero adaptándonos a la actualidad, a Juego de Tronos, que es la serie que ahora mismo está en conversación y está totalmente presente en los medios y en la conversación de cualquier aficionado a las series. Esta será la actividad con la que se cierre esta segunda temporada de Crossover, y nos gustaría aprovechar para dar las gracias al público que asistió el año pasado y que ha pedido esta segunda temporada, y os vamos a dejar con el tráiler de Success, que es la serie de HBO que se proyectará a las 5:30 en la Sala Z. Hoćete znati što je uspjeh? Hoćete istinu? Sve sam izgubio. Opet? Evo me. Tu sam. Sve sam dugove vratio. Kako sam stigao do ovdje? Jedne noći upoznao sam 3 ljudi. Oni su pomogli meni, pa sam ja sada tu da pomognem vama. I večeras ću vas naučiti kako dići ruke. John Paul, fue el bautizo del festival. Terminamos verdaderamente contentos y esperamos que este año ya pues, que sea el primer paso de otros muchos y de una consolidación. Esta es la programación, os invitamos, y bueno, si tenéis alguna pregunta, aunque tenéis toda la información en el programa y en la nota de prensa, pero a vuestra disposición. La web está ya operativa con el programa actualizado. En la misma web podréis descargar todos los materiales, fotos, vídeos, cualquier material que necesitéis. Está allí a vuestra disposición, simplemente pulsando el link. Así es. Bai, ezan, hasiera batean ez, gero, bueno, igual Jon Poli pasako diote hitza. Movistar Plusekin, zinemaldetikan gatoz, eta orduan, beraekin goaz, zentzu hortan gero HBO, Espainia eta AXN iaz ere parte hartu zituen jaialdian, baina A3 Media eta hoy momentuz, se preguntaba si hemos tenido algún contacto con series, con productoras a nivel del Estado. Realmente el tema es que los slots de programación, de proyecciones que tenemos son limitados,
y realmente en este año teníamos cubiertas con las cadenas, no ha habido una propuesta por su parte y nosotros sinceramente no nos hemos acercado a ellos tampoco para hacerles la propuesta, porque en este año queríamos consolidar y al consolidar el proyecto, repitiendo un poco el esquema, y disponíamos de los espacios que disponíamos, pero no descartamos que en próximas ediciones, si es lo que el público quiere ver, estrenos, series, pues trabajaremos en esa línea para ampliar ese apartado. Ez, eta bueno, hori bestetik jaialdia hasi berria da, eta nik uste aurrera joan neurrian, agian aukera izango genituzke plataforma horiekin hitz egiteko, baina momentuz gauden bezala ez badago beste galderarik, si no hay más preguntas, pues nada, nos vemos a partir del martes a las 7 en Tabakalera. ¿De acuerdo? Mila esker. Eskerrik asko, mila esker etortzeagatik.